Bienvenidos, manitas. Hoy toca cartonaje con esta preciosa cajita con una mezcla de estilos vintage y romántico. En la cajita de descripción os dejo el enlace al vídeo de esta otra cajita por si no lo habéis visto. Y por si no tenéis suficiente, también os dejo otros dos vídeos de los canales Manualidades con Yoli e Ideado a Mano, que nos comparten otras dos ideas de cajas. Y ahora, si ya estáis listos, vamos con el paso a paso, que empezamos. Para darle forma a esta cajita, yo me he impreso este hexágono. Voy a utilizar cartón de un solo canal, delgadito, y voy a marcar la imagen y la recortamos. Para hacer los laterales voy a utilizar el mismo cartón y yo he cortado dos tiras de 8 centímetros de alto, que esa es la altura de mi caja. Si tenéis cartón, toda una pieza para rodearlo de una vez, mejor. Yo en estos momentos no tengo, así es que voy a utilizar estas dos piezas. Cuando cortéis estas piezas tenéis que tener en cuenta la dirección del canal. Tiene que ir hacia arriba, porque ahora vamos a hacerle unas dobleces. Para hacerle las dobleces colocamos nuestra base y la tira esta hacemos que coincidan estas esquinas. Y con un lápiz marcamos. Cogemos un buril o una plegadera o la parte de atrás del cúter y le hacemos la marca. Y doblamos. Ya tenemos la primera doblez. Y así vamos a ir haciendo por todos los lados. Lo mismo vamos a hacer con la otra pieza. Y ahora vamos a montar la caja. Yo lo voy a ir pegando todo con silicona caliente. Y para formar la tapa, cogemos la cajita, la ponemos boca abajo y la marcamos. Y por esta marca recortamos. El siguiente paso, cubrir los cantos. Y vamos a hacerlo de la misma manera que hicimos con la anterior cajita. Colocamos tapajuntas o masilla, resanador, enduido, como lo conozcáis en cada país. Aplicamos una capa. Dejamos secar, lijamos, aplicamos una segunda capa, dejamos secar y volvemos a lijar. Si no estáis suscritos y os gusta lo que estáis viendo, ¿a qué esperáis? Es muy fácil. Aquí abajo en el botón rojo de suscribirse. Y muy importante, que activéis la campanita de al lado en todas las notificaciones. Así no os perderéis ninguna de las ideas que os voy compartiendo. Y ahora sigamos viendo esta bonita cajita. Ya está lista para empezar a darle color y lo primero que voy a hacer va a ser aplicar una capa de pintura acrílica blanca y así conseguiré un fondo claro para cuando apliquemos el resto de colores no pierdan intensidad. Empezamos a aplicar el color y yo voy a utilizar pintura tiza y pintura acrílica indistintamente en base a los colores que tengo. En pintura tiza el color Pimpinela y este color Pétalo. Y en pintura acrílica, azul bebé. Y voy a empezar con la pintura acrílica en azul bebé. El interior de la caja y la parte de dentro de la tapa. El siguiente color en el exterior de la caja, el pétalo, el rosa clarito. Pues pasamos ahora a decorar los laterales y yo me he hecho estas plantillas con un poquito de acetato y una perforadora. Y voy a hacerlo en estos dos tonos, en el color Pimpinela y este mismo color le he añadido un poquito de blanco para hacerlo más clarito. Mojamos en pintura y retiramos el exceso. Colocamos la plantilla
y vamos a ir haciéndolo a pequeños círculos y combinando los dos colores. Pues así es como va quedando y ahora vamos a pasar a hacerle el decoupage en la tapa. Y voy a utilizar este papel de arroz que en las novedades de mayo de Dipinto di Blu os dije que el próximo vídeo sería este. Pues aquí lo tenéis. Voy a utilizar este cupcake y voy a recortarlo por todo el borde. Esta vez lo recorto y no lo rasgo porque no necesito que se integre en el trabajo. Eso lo haremos después con la pintura. Y ahora ya pasamos a hacer el decoupage. Aplicamos un poquito de cola y vamos pegando el cupcake. Y esta otra etiquetita que también he recortado la pegamos en el frontal de la base de la cajita. Y ahora sí, ya pasamos a terminar de darle color a la tapita. Y voy a utilizar el azul bebé y el blanco. Con un pincel voy a ir aplicando la pintura, combinando los dos colores e integrando con una esponja. Por el borde del cupcake, como estáis viendo, aplico más pintura blanca y la azul la aplico más hacia el borde de la tapa. Luego con la esponja lo voy integrando. Y ahora vamos a envejecer la cajita con pintura acrílica en chocolate negro. Mojamos el pincel en pintura y descargamos. Y vamos a ir por los bordes. Y para darle profundidad a nuestro diseño, con un pincel angular mojaremos la puntita en pintura y haremos un sombreado todo alrededor.
unas salpicaduras, que últimamente todo me gusta con esta técnica. Con un pincel de abanico mojamos en pintura que hemos rebajado con bastante agua y golpeándonos sobre el dedo índice vamos a ir salpicando todo el proyecto. Y ya por último, con un stencil, pincel de estarcir y con pintura acrílica color crema, voy a hacer unos detalles muy suaves. Y para protegerlo, como siempre, hay que barnizarlo. Yo utilizo el barniz en spray en acabado mate. Se lo aplico por fuera y por dentro y una vez se nos haya secado, le colocaremos la decoración y una bisagra. Como tirador yo voy a utilizar una borla con una perlita. En la tapa, en la parte donde queramos que vaya el tirador, tomamos la medida y marcamos el centro. Con un punzón le hacemos el agujero. Y yo voy a utilizar este brad que tiene como este embellecedor y viene perfecto. Pasamos la borla. Para que no se nos suelte, aquí le voy a poner un poquito de adhesivo instantáneo y así ya no se nos moverá. Y para la bisagra lo mismo. Y lo voy a pegar con adhesivo instantáneo. Es tan delgadito el cartón que si utilizase tornillos me lo atravesaría seguro. Y así de bonita ha quedado, con cartón, pinturas y un bonito papel. La próxima cajita que os comparta será con un estilo totalmente diferente, así tendréis diseños para todos los gustos. Si os ha gustado, dedito arriba y compartir este vídeo para que lo pueda ver más gente. Hasta el próximo vídeo. Besitos.